quien anime en el nombre del Señor con la palabra de Dios. Somos perdonados por el Señor y también por nuestros hermanos cuando nos equivocamos, y también nosotros perdonamos a otros, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos es principalmente en la comunidad de santos, en los que nos reunimos, ¿verdad? Cada domingo, cada miércoles, cada oportunidad que tenemos, todas las actividades que tenemos, lo hacemos, y en todo lo que nosotros participamos con el fin de extender el reino de Dios en esta tierra. Entonces, ese es nuestro llamado, y todos los que estamos en esta iglesia local estamos buscando ir escudriñando la Escritura para establecer esto que es en lo que creemos. Y la semana pasada examinamos una doctrina que les compartí, que se titula La segunda venida de Cristo, la cual vimos que está descrita sin un exhaustivo detalle. Y es ahí el problema que a veces dentro de la iglesia tenemos, que no tenemos todos los detalles que algunos de nosotros quisiéramos tener. Y hay personas que están demasiado enfocadas, porque es una tendencia que tiene nuestra carne a querer saber el futuro. Ayer un hermano que está estudiando y creciendo en el estudio de toda la lingüística hebrea me explicaba acerca de los pictogramas hebreos y me decía: tú, por ejemplo, ¿cómo ves, si te hablas del futuro del pasado, cómo lo ves? Y yo lo veo, pues el futuro es lo que viene hacia adelante de mí y el pasado es lo que ya dejé atrás. Y él me decía: fíjate, en el pictograma hebreo es al revés, porque el pasado es lo que ya pudiste observar de tu vida y el futuro es lo que todavía no puedes ver. Y así está descrito en la Escritura, y el Señor nos enseña eso. Pero el hombre, en su alejamiento de Dios, el hombre en su necedad, estamos enfocados a querer saber el futuro. Y entonces, por eso, voy a ver el horóscopo, a ver cómo me va a ir el día de hoy. Yo quiero saber cómo va a ir el día de hoy. Voy a que me lean la mano. ¿Para qué? Para que me digan con quién me voy a casar o si me voy a casar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad necia de querer saber el futuro. Yo quiero saber qué va a pasar, y eso se está incrementando en el corazón del hombre de una manera tan impresionante que como nunca antes estamos viviendo una pandemia oculta que tal vez ni siquiera muchos de nosotros hemos podido expresar o podemos darnos cuenta, o se ha dado cuenta todavía la realidad de nuestra sociedad, que se llama ansiedad. Estoy preocupado por lo que me va a pasar en los siguientes 5 minutos, la siguiente hora, las siguientes 5 horas, los siguientes 5 días, los siguientes 5 meses. ¿Qué va a pasar? Y si no sé, y si estoy acá, y si voy a seguir con este problema, y si se va a acabar, etcétera. Y comienza a haber una pesadez terrible, porque el hombre está deseoso, y tenemos una contaminación todavía dentro de la iglesia, y que ha provocado que, como no nos ponemos de acuerdo con todo, ¿verdad? Porque hay áreas que le llamamos teología especulativa, es decir, ¿qué dice Dios de algunas cosas en donde no está totalmente claro acerca del futuro? Y entonces hay puntos que vemos, un punto aquí y otro acá, y yo lo quiero enlazar, pero ese enlace puede ser una línea así o una línea así, no lo sabemos. Y de alguna manera es válido especular un poco al respecto. ¿Cuál es el problema? Que esas especulaciones, en donde la Biblia no es clara, específica, nosotros queremos tomarlo como una afirmación y queremos trazar ese camino como algo totalmente establecido. Dice Deuteronomio 29:29 que hay cosas que no nos han sido dadas, y Dios conoce todo, pero nosotros no. Entonces, cuando nosotros venimos a estas enseñanzas, tenemos que, por supuesto, porque es mucho que aprender, como lo vimos la semana pasada, hay mucho que escudriñar. Desde el Antiguo Testamento vemos señales de lo que va a suceder hacia el futuro, pero no es total y exhaustivo, y debemos de tener cuidado en eso.
Y debemos darnos cuenta que esos enlaces, que esas cosas que especulamos, nunca, escúchame esto hermano por favor, nunca debe de ser una razón para dividirnos. Nunca debe de ser una razón para que te vayas peleado con tu esposo a la cama. No, es que yo creo que el rapto es a la mitad. No, yo digo que el rapto es pretribulación, antes. Pues entonces fuchi para allá. Me voy bien enojado. Ahora no te hablo 3 días. Eso no tiene que pasar entre nosotros. ¿Por qué? ¿Dónde está la verdad? En la Escritura. Y si de ahí no se nos fue dado, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Dios es perfecto, amén. Y su palabra que nos dio está completa. Y si Dios no nos dio todo exhaustivo, todo el detalle, entonces yo tengo que distinguir que es mi orgullo y mi carne el que quiere establecer algo y forzar que todos piensen igual que yo. Pues hay áreas que Dios nos dice, esto nos ha dado, de alguna manera podemos deducir algunas de ellas, está bien hasta ahí, pero querer y forzar que todos piensen igual, eso no es ya algo que venga de parte de Dios. Dios nos dio este mensaje con propósitos muy específicos para aplicarlo en el día de hoy a nuestras vidas. No nos dio este mensaje para que podamos voltear hacia adelante y decir, yo ya sé todo lo que va a pasar y esté enfocado exclusivamente en eso en mi vida. ¿De qué sirve eso? ¿De qué va a servir saber algo con toda certeza, verdad? ¿Cómo se va a vestir el anticristo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Va a tener dentadura postiza o no? ¿Qué importa? No tiene la más mínima importancia. El asunto que Dios nos da, y por eso no es tan exhaustivo el Señor, es que esto es aplicable, esta palabra es aplicable para la vida de un hijo de Dios en el momento en que Dios no la está proveyendo. A nuestros hermanos del pasado, Dios se las dio con un propósito específico en sus vidas. A nosotros que estamos viviendo esto y que podemos nosotros empezar a vislumbrar que sí estamos viviendo ya los últimos tiempos por las señales que Dios nos dio, tendrá una aplicación también la Escritura en nuestras vidas. Y los hermanos que vivan esos últimos tiempos, porque en todos los tiempos Dios va a salvar de la misma manera, por gracia y por la obra del Espíritu Santo, como en todos los tiempos, el Señor, aún en ellos, el mensaje que tiene en su palabra va a ser aplicable también en sus vidas. No estoy diciendo que sea subjetivo de ninguna manera. La aplicación de parte de Dios a nuestras vidas, el mensaje sigue siendo el mismo y con la misma razón, que nosotros caminemos en santidad. Tenemos la suficiente información para comprender, y esto es lo importante, el cuidado que debemos de tener con el incremento de la maldad en este mundo, porque esto es lo que vimos la semana pasada. Cada vez la maldad se va a incrementar más entre más se acerque el día final. Hemos llamado hacia esta enseñanza que en la materia teológica se llama escatología, que viene del griego eschatos, que es último, y logos, pensamiento. Entonces, lo que estamos estudiando es lo que va a suceder en los últimos tiempos de este mundo, de esta creación, de estas dimensiones como las conocemos ahora, para que dé como un resultado final un cielo nuevo y una tierra en la eternidad. Todo esto, repito, es un proceso de tiempo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando estamos hablando de escatología, estamos hablando de varios sucesos en varios momentos, en varias etapas que tenemos nosotros, repito, que aprender a distinguir. Y que Dios en su misericordia, en su soberanía, ha determinado que se nos empiecen a asomar a través de la Escritura
acontecimientos que nos guíen para guiar nuestros corazones a permanecer fieles y dependientes de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo las señales antes del fin. Así se titula el día de hoy este tema, señales antes del fin. Continuamos con Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15, que dice de la siguiente manera: por tanto, es una continuación a lo que ya habló Cristo, a lo que ya estudiamos la semana pasada. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea un invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no solo sirva de información, sino de edificación para nuestra vida, de entendimiento, pero también, Señor, de exhortación para que nuestra vida tenga una transformación. Ayúdanos a comprender, Dios, que todo lo que nos diste tiene un propósito de que nosotros seamos instruidos, enseñados, corregidos. No tan solo, Señor, en lo que podamos pensar del futuro, porque a lo mejor algunas cosas de estas no las viviremos, sino, Señor, para lo que estamos viviendo el día de hoy. Que sea formado Cristo en nuestras vidas. Ese sea el propósito. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Cristo da señales, como ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Son como letreros en el caminar. Cuando vamos en una carretera vemos un letrero y nos dice, sobre todo cuando vemos una encrucijada, dice: a la izquierda vas para un lado, a la izquierda vas para otro pueblo, ¿verdad? Otra ciudad. Señales que son como esas rayas que nos orientan para ver cuál es nuestro carril y continuar con nuestro camino. Ese es el objetivo. Esas señales tienen como propósito que el corazón redimido camine en seguridad. ¿Por qué? Porque entre más se incrementa la maldad, más confusión va a haber. Entre más vaya el hombre siendo entregado a sus propias concupiscencias, como dice Romanos capítulo 1, entre más eso suceda, va a ser más difícil vivir en esta tierra. Y por eso el Señor nos da estas señales. Dice el versículo 24:3, debemos de recordar esto: los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora pongamos, ¿por qué vuelvo a tomar Mateo 24:3? ¿Por qué retomo nuevamente cuál fue la pregunta de los apóstoles? Por lo que mencionaba hace un momento. Ellos querían saber ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? Es una tendencia. ¿Cuándo? Yo quiero saberlo. A pesar de que ellos preguntan ¿cuándo?, Cristo lo que menos hizo después de eso es decirles cuándo. Da algunas señales, que quiere decir que acontecimientos, cosas que nos van a ir marcando un camino, pero no le respondió prácticamente con exactitud eso. Dio acontecimientos que distinguirán con el objetivo de que nos cuidemos del extravío y la confusión. Como mencionaba, ¿verdad? 3 veces en todo el capítulo hace la misma referencia. ¿Aguas con qué? Con los falsos cristos.
con los falsos ungidos, con aquellos que digan yo vengo en nombre de Dios, con aquellos que digan yo soy la solución a tus problemas, con aquellos que digan yo soy tu Mesías, tu Salvador. Cuidado con eso, y eso es en nuestro mundo algo que no nos hemos dado cuenta qué tan sutil se vuelve. Pero muchos de nosotros tenemos una idolatría, muchos de nosotros tenemos una dependencia, y aun cuando tu esposo no te diga he aquí tu ungido, en tu corazón la tendencia es a soportar tu seguridad en él. Aun cuando tu esposa, aun cuando tus hijos, no les llamemos de esa manera, tendemos a colocar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestro bienestar en las cosas de este mundo. Y eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo que tenemos que evitar. No hay nada más seguro que Dios. No existe nadie con la fidelidad perfecta más que Dios. El único que no nos va a fallar, ¿quién es? Dios, hermano. Por eso el profeta decía, maldito el hombre que confía en el hombre, que en el contexto está diciendo que su confianza inicia en él y no en Dios. No está diciendo que te vuelvas el celoso, el esposo más celoso de la mía, porque no tienes que confiar en tu esposa. No, te está diciendo en dónde está el origen de tu confianza. Ese es el asunto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y empezar a alinear nuestros pensamientos a lo que Dios nos está exponiendo. La gente quiere detalles de su futuro inmediato. Pero ¿te das cuenta? Aún los discípulos, con esta pregunta, pero la respuesta de Cristo lo está implicando, les está diciendo, hay algo más importante que tu futuro inmediato: tu destino eterno. La gente quiere saber con quién se va a casar, si le va a pegar a la lotería o no, para ver si puede disfrutar de ese dinero ahorita. Qué interesante que uno de los delincuentes en la cruz, ¿qué decía? Si eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Quiero seguir disfrutando de mi vida aquí en la tierra. Eso es lo que sucede, ese es el conflicto. Ese es el problema cuando nuestra mente no está adecuada a la perspectiva de Dios. Cuando estamos tan afligidos, cuando estamos tan enojados porque las cosas no han sucedido o no tenemos una perspectiva de que sucedan, tan preocupados, tan tristes, tan sometidos a nuestras emociones negativas, porque no sabemos qué va a pasar. El problema grave es que esa contaminación desenfoca completamente el sentido de lo importante, a tal grado de eso. Quiero saber mi futuro inmediato, pero no me importa mi destino eterno. David Platt, en su comentario de el Evangelio de Mateo, que este libro le llamó La exaltación de Jesús en Mateo, dice: a medida que nos acercamos a uno de los capítulos más controvertidos del Nuevo Testamento, un capítulo en el que Jesús predice el futuro y habla del fin del mundo, existe el peligro de que nos perdamos verdades que afectan a nuestra eternidad, porque estamos atrapados en tratar de discernir detalles que pueden o no ser respondidos en el texto. Amados, tenemos una certeza de que Cristo viene por segunda vez. Amén. Que vendrá de nuevo. Pero a veces, cuando nosotros vivimos una vida sin la conciencia de eso, nos olvidamos de las cosas que son importantes. Es fácil olvidar, sobre todo cuando estamos sometidos a dolor. Es fácil olvidar cuando estamos viviendo este mundo afectados por el pecado de otros, inclusive afectados por nuestro propio pecado.
El salmista, al verse sometido a estas circunstancias, reflexiona y escribe ahí en el Salmo 37. El Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos. Él mismo, ¿verdad?, se está diciendo a sí mismo y le está diciendo nos está diciendo bueno, ahí a sus oyentes, y nos está diciendo a nosotros el Señor: cuidado, porque de repente, ¿verdad?, vemos que estamos queriendo poner un negocio y sentimos que no progresa, y sentimos que se atora, sentimos que no avanzamos en nuestros empleos, sentimos que nos vamos sintiendo como fracasados, y volteamos a ver al impío de enfrente, que sabes que tiene 3 mujeres y que anda en pecado y se avienta sus borracheras y anda, ¿verdad?, ahí y parece que sus negocios van bien, y ya cambió de carro hace 2 meses y ya trae uno nuevo, y tú volteas y dices: Señor, ¿por qué? Ese filisteo incircunciso, hijo del diablo, y yo, tu hijito aquí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué te dice el Señor? No te impacientes. El Señor nos dijo: mi reino no es de este mundo. Hace algunos años yo decía: ¿por qué el Señor no nos da un equipo de audio profesional si Él es el dueño de todo? Hombre, hay lugares que tienen una pantalla, no esta telita aquí, ¿verdad? Y tienen, ¿verdad?, unas luces profesionales. Si es para servir al Señor, si es para honrar a mi Rey. Y yo me sacaba de onda, hermano. Me enojaba, de hecho. Y el Señor me recordó eso: mi reino no es de este mundo. Esas cosas para Dios no son lo más importante. Los autos, su último modelo o el que te gusta, no es lo más importante. Pablo decía: he aprendido a vivir en contentamiento. El contentamiento es algo que se aprende. No es la respuesta de una oración inmediata: Señor, dame contentamiento, dame que fluya el contentamiento, Señor. No, hay que aprenderlo. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En todo y por todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿De qué te sirve una super casa en la mejor colonia de la Ciudad de México, con el mejor auto, con los mejores vestidos, si no tienes paz, si no estás apacentado por Dios? De nada. Ahí con tu tartanita, tu cacharrito, ¿verdad? Tu bolchito que brother, es una bendición del bolcho. Dicen unos que con una media, ¿verdad?, en lugar de la banda lo han echado a andar. Qué tecnología, ¿no? Lo que tenemos hay que agradecerlo. Si lo tienes, qué bueno. No hay que, pero tenemos esa lucha. La maldad nos puede llegar a confundir, nos puede llevar a desviarnos. A muchos cristianos los ha desviado tanto que están inutilizados de su llamado. El pecado ha provocado un deterioro tan fuerte que los tiene, ¿verdad?, pensando que no, yo en la iglesia pues no creo que pueda servir de nada. Yo no sé hacer nada. Yo no sé. Hace rato les pedí que voltearan con un hermano y le dieran una sonrisa. No tienes idea de qué importante es eso en la vida de otra persona. Hay testimonios de que personas que tenían pensamientos suicidas, cuando alguien les dijo, les abrazó y les dio unas palabras de aliento, dejaron de hacerlo. Conozco una persona que ese día se iba a suicidar. Se encontró una persona que su amiga cristiana lo llevó al Señor, le compartió el evangelio. Ese día se convirtió al Señor
Ya tenía ahí en sus cajones de su casa, ya tenía sus cartas póstumas, ya tenía la pistola con la que se iba a suicidar. ¿No eres útil? Es un engaño del diablo, es una mentira diabólica. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Ahí está el asunto. Tenemos que aprender cuál es tu propósito, Dios, en mi vida. ¿Qué me quieres? Ya me dijiste que quieres que haga discípulos. ¿Hacia dónde me dirijo? En principio tengo que aprender a discipularme. Yo tengo que caminar con otros para aprender y hacer que otros también, ayudarlos a caminar hacia el reino del Señor. Vivir dentro de tanta maldad confunde, invita a la carne, a la duda, a la incredulidad. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a estos pasajes y veamos esos temas mayores del texto y no estarnos desgastando en los menores. Los vamos a estudiar, los vamos a ver de acuerdo a su contexto, no con toda profundidad. Necesitaremos un estudio de escatología muy profundo, pero lo más importante es eso. El Señor nos da esto para que nos estemos preparando día con día, que el futuro que nos depara está en las manos de Dios, que esta semana como hijos de Dios está en las manos del Señor mi vida, que el siguiente mes, el siguiente año, la siguiente década, los días que Dios me conceda, mi vida está en las manos del Todopoderoso. No tengo que temer. Los cristianos tenemos a alguien que tiene nuestro futuro en sus manos, y eso no nos debe preocupar. Uno de los problemas para poder interpretar estos pasajes es que cuando tú estudias todo el contexto en lo que los discípulos y la pregunta misma que los discípulos tienen, nos está mostrando, ¿verdad?, la ideología que se tenía. Israel no podía alcanzar a ver que el Mesías vendría en dos partes. Por eso esa confusión de ellos en las que venían el Mesías y decía, ya está la conquista. ¿Recuerdan, verdad, el día de Palmas, el domingo de Ramos que conocemos, o de entrada triunfal? Entra Cristo a Jerusalén y todos, wow, ya llegó nuestro libertador, ahora sí, ya no vas a tener que pagar impuestos a Roma, todo está solucionado, todo terrenal. Y su reino no era era exclusivamente para eso. Sí vendrá, sí, pero había algo más importante que hacer: nuestra redención, el pago por nuestros pecados. Cristo se los dijo. Había algunos textos que lo decían desde el Antiguo Testamento, Isaías 53 por ejemplo, pero no lo quisieron ver. Ignoraron a Cristo respecto a su propio sufrimiento. Ellos pensaban que venía a establecer un reino terrenal desde este momento, y ellos, por eso los discípulos pensaban en la inminencia de su segunda venida. Ya lo preguntan, pero dicen, creían que iba a ser en poco tiempo, y Cristo les cambia la idea. Cristo anuncia lo que distinguirá el inicio de la segunda venida, como lo vimos la semana pasada, estas señales que dice ahí mismo, antes del fin. ¿Sí? Esta segunda venida que lo va a distinguir catástrofes en crecimiento, en un crescendo, ¿verdad? Entonces, por eso dice Cristo en la segunda parte, versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, aquí a partir de este versículo estamos viendo ya el comienzo del fin, el comienzo de esta etapa que hemos hablado, de esta doctrina, de todo lo que implica, que llamamos la segunda venida de Cristo o la escatología. Del fin, como veíamos la semana pasada, la ira, el juicio, el día del Señor. Entonces, la narración anterior, Cristo lo dice, son señales previas que Cristo de forma misericordiosa nos proporciona. Vamos rápidamente, versículo 6, Él lo dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo será el fin? Y aquí Cristo les está diciendo, estas son señales. En su misericordia el Señor nos da señales. Aquí no es el fin, ¿sí? Es el camino, pero no es el fin.
Esto es importante. El versículo 14 también lo decía, y aquí lo marca. Es predicado este evangelio en el reino de todo el mundo, pero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces hasta aquí, hasta lo que vimos la semana pasada, veíamos son señales antes del fin, y aquí hasta aquí terminan estas señales, y entonces vendrá el fin. Y luego por eso vimos ese por tanto que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice todo esto? Esta información, que confiemos en su autoridad, que perseveremos en su poder, y sí, que anhelemos su regreso. Todo esto sirvió y servirá para que los cristianos, todos los cristianos de todas las épocas, esto tengamos en nuestro corazón. Entonces Cristo se dirige a Israel para señalar y nos hace una referencia, ¿verdad? Así como quien lo escribió dijo, Daniel, el profeta Daniel. ¿Cuál era el objetivo de lo que Dios revela a Daniel? Bueno, léelo ahí en el contexto, no nos va a dar tiempo por supuesto el día de hoy, pero léelo, el capítulo 9 de Daniel, está ahí Daniel orando y pidiendo perdón por los pecados y clamando por la reconciliación del pueblo de Israel. Y entonces vemos que Cristo, lo que está hablando Cristo, se está dirigiendo a eso, a las señales que Daniel también mencionó. Ahora, esto no es extraño que lo podamos ver, pero ahí en Daniel 9:24 nos enseña, y es la temporalidad que Dios da en relación con esto. Ese cuándo ya estaba dado por Daniel, ya estaba establecido, y que a lo largo de la historia se cumplieron todos estos sucesos que Daniel prevé en esta parte de su libro. Dice Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿A qué pueblo se refiere? Y aquí es una de las discrepancias que existe. ¿A quién le está hablando? ¿A solo el pueblo de Israel? ¿A toda la nación de Israel? ¿O al pueblo que hizo Dios ya de 2:1 que dice en Efesios, ¿verdad? Ahorita vamos a comprobar cómo mismo Pablo nos hace la distinción de esos pueblos en relación a la salvación y la salvación dentro del tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, aquí, créanmelo, lo voy a comprobar con los siguientes textos de lo que estoy diciendo. Pero aquí tu pueblo está dirigido, la oración está dirigida hacia Dios en relación a Israel. Y algo que es importantísimo es que Cristo da Mateo 24, da estas señales, y Cristo, el ministerio de Cristo fue primariamente dedicado, establecido hacia Israel. Cuando viene una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo de Dios, ¿qué le dice? Señor, ¿verdad? Concédeme esta oración. Dijo, no es correcto que yo le dé el pan de los hijos, que está señalando el ministerio de Cristo. Posteriormente también, ¿verdad? Aunque hubo bendición para algunos gentiles, ministerio de Cristo fue a Israel. Se hizo en Israel, dedicado a Israel, aunque beneficiaría también a los gentiles. Repito, ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que tener esa claridad. El ministerio de Cristo, lo que Cristo está estableciendo específicamente es para Israel. Esta profecía de Daniel 24, de Daniel 9, perdón, que está referida en Mateo 24, Cristo está enfocado principalmente hacia Israel. Sigue diciendo Daniel 9:24: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya se cumplieron perfectamente. 7 semanas, que cada semana son 7 años. Y cuando tú mides esto, exactamente se cumplió. Y 62 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, algo que ya se cumplió con toda exactitud. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuánto dijimos que duraba una semana? ¿7 qué? Años, 7 años, ¿sí? Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, vemos aquí que 7 años cada semana, y la única que en esta profecía de Daniel está por suceder es la última, la 70ª, la que nosotros llamamos final, la última semana, ¿sí? Más adelante vemos en Daniel 10:14, Dios le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos ahí que Daniel también habla de situaciones catastróficas. Mateo 24 habla de lo mismo, Apocalipsis también habla de lo mismo, y nos habla de que todo irá empeorando, la humanidad sufrirá un dolor insoportable, habrá sucesos catastróficos que Cristo nos está hablando. Y Cristo nos dice que hay algo que va a marcar ese instante. Aquí le llama la abominación desoladora. ¿Cuál es esa abominación desoladora? La que acabamos de leer en Daniel 9:27. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí, ¿verdad?, nos está refiriendo que va a haber una grande persecución que va a iniciar con este sacrificio profano. Eso es lo que deducimos de ahí. Se piensa que, como ya sucedió, ¿verdad?, en el año 134, un rey que conquistó Jerusalén entró al templo, ¿verdad?, y ahí hizo un sacrificio de un animal que no era un becerro. Se piensa que puede ser un cerdo, ¿verdad?, dentro del templo, y que entonces esa será la indicación, algo tan profano, tan sucio, que va a ser la indicación del inicio de los peores tiempos que la vida de este mundo haya podido experimentar. Versículo 16: entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Te das cuenta? Cuando esto suceda, aquí viene una persecución terrible. ¿Para quién dijimos? Para el pueblo de Israel. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. ¿Por qué está refiriéndose a eso? Pues porque la que está encinta, ¿verdad?, ¿qué es lo que dice Cristo que deben de hacer? Huir, correr. ¿Qué es más fácil? Correr así, ¿verdad?, solito, o correr con un costalito que traes ahí adentro, o con uno que ya traes en los brazos. ¿Se entiende la expresión? ¿Sí? Está diciendo la urgencia, lo terrible de lo que va a suceder en esta persecución a Israel. Y sigue diciendo el Señor, versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces la destrucción de ese derramamiento que vemos en Apocalipsis de las copas de la ira será implacable. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 22: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando tú lees la Biblia, amado, amada, nosotros vemos, y hay personas que se desconciertan mucho y dicen: es que hay cosas en la Biblia que son muy complicadas de entender, hay cosas bien feas. Dios, ¿verdad?, que manda a su pueblo y a matar a otros.
y que les dice que también maten a los niños. ¿Cómo puede ser eso bueno? Y tienes razón, eso es lo que el pecado ha provocado, cosas horribles y terribles. Pero si tú vas analizando cada juicio que Dios tiene sobre la humanidad por su pecado, siempre, siempre sin excepción, hay una manifestación de misericordia. El enojo de Dios no es como el enojo del hombre. La ira de Dios no es como la ira del hombre, en que tú te enojas con tu esposo y todo el mundo la paga. Te enojas con tu esposo, con tu esposa, y hasta el perrito sale corriendo, ¿que no? La ira de Dios es algo maravilloso, porque muestra su justicia y su santidad. Pero la obra de Cristo Jesús nos demuestra que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es lo que nos está diciendo Mateo 24:22. Aún en las más terribles circunstancias que habrá, que si ahorita nosotros podemos decir está durísimo la cosa, bueno, la Biblia nos enseña que se va a poner mucho peor. Pero aún dentro de esas circunstancias hay una misericordia de Dios. Nos está diciendo Dios aquí, hay escogidos. Es un tiempo de salvación a través del juicio, a pesar del dolor. Hermano, Dios podría estar tan indignado, y por eso es tan diferente Dios a nuestra condición de pecado. Puede estar tan indignado de decir, bueno, bola de pecadores, desgraciados, infelices. Qué bueno que no soy yo Dios, ¿verdad? Ya me cayeron gordos, tanto pecado, y mira cada vez peor. Sáquense al infierno. Ya lo tienen harto. Pero aun cuando Dios está manifestando su ira, Dios dice, ahí voy a salvar. ¿Te das una idea lo maravilloso que es Dios? Daniel 12:1 lo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, estos son de los peros maravillosos de la Biblia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Antes y durante la tribulación, el amor de Dios se va a manifestar, su gracia se va a manifestar aún sobre aquellos que Él escogió. Y vamos, lo prometido es deuda. Vamos a Romanos capítulo 11:25 para que nos demos cuenta cómo el Señor se hace una distinción. Y es cierto que en la eternidad estaremos todos delante del Señor, pero en relación al plan de redención, en relación a los tiempos de salvación, hay distinción entre el pueblo de Israel y los gentiles. Aquí lo marca con toda claridad Pablo. Romanos 11:25 dice: pero no, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De redención. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? Por el contexto anterior y por el posterior. Y luego, ¿qué razón habría de hacer esa distinción si entonces podemos considerar en todo el plan de redención ahora un solo pueblo? ¿No? Aquí Pablo lo está diciendo. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es tan claro lo que la Biblia enseña y tan claro en lo que estamos viendo en este tiempo. Será el tiempo de la reconciliación, como ya lo vimos, la oración de Daniel, el ministerio de Cristo, las palabras claras de Pablo en Romanos 11.
que hay un tiempo en el que fue Dios, ¿verdad? Se casa con Israel, se divorcia de Israel, dice Jeremías, ¿verdad? Instala una relación con la iglesia, la plenitud de los gentiles, que va a tener un fin, ahorita lo vamos a ver, donde termina, y donde inicia ahora el tiempo de la reconciliación con Israel, con su Dios, en medio de estas catástrofes que estamos hablando. En Romanos 11, voy a leer nuevamente Romanos 11:25 en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que se adaptarán a Cristo. Ahora es el tiempo de salvación de los gentiles, de la iglesia. Y sí, algunos judíos se han salvado, eso es lo que hemos visto, pero la mayoría son gentiles. Al tiempo de la reconciliación podemos pensar en lo mismo. De acuerdo a la revelación bíblica, vendrá el tiempo de la salvación, de la reconciliación de Israel, donde algunos gentiles serán salvos. Igual que pasó en el pacto antiguo, los llamados prosélitos, ¿verdad? Que no eran gentiles, que se convirtieron al Señor en esa época. Entonces ahora es el tiempo de los gentiles, la iglesia, y es la razón por la que nosotros pensamos, de acuerdo a la Biblia, que nos vamos a ir en el Señor. Cuando 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, y ahorita leeremos el capítulo 5 para que nos demos cuenta que la iglesia, ¿verdad? De acuerdo a estos textos, podemos deducir, no pasaremos por esta gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Él lo dice, su ministerio fueron los gentiles, la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La iglesia no pasará por la tribulación, regresaremos cuando Cristo venga por segunda vez, ya lo veremos más adelante, venga por segunda vez aquí a la tierra. Y regresamos a 1 Tesalonicenses 5:4, porque aquí viene la aplicación para nuestras vidas. Ahora sí, ya conocimos todo esto, ya vimos qué es lo que nos ha revelado, sin tiempos tan específicos, solo una cierta cronología de lo que va a pasar, acontecimientos que van a marcar específicamente estos tiempos. Pero ¿cuál es el propósito? Dice el versículo 4, 1 Tesalonicenses 5: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Toda esta información que Dios nos está dando tiene este propósito. El mundo es total y absolutamente manipulable, como una persona que está dormida. Una persona que está dormida, le puedes hacer, ¿y qué va a hacer? Le puedes decir lo que quieras, groserías, decirles cosas buenas, decirles malas, comerte su comida, etc. ¿Qué va a hacer? Nada, ningún tipo de reacción, ¿cierto? Muchos cristianos así estamos viviendo.
sin reaccionar, sin estar atentos. Dice que estemos sobrios. ¿Por qué? Porque muchos estamos inconscientes de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay que despertar al llamado de Dios. Dios nos llamó para servirle en la extensión de su reino, para ser discípulos, hablando, modelando el evangelio, viviendo ya no como los demás. Tú ya no puedes vivir en el rencor como todo el mundo. Ellos no pueden perdonar porque no han sido perdonados. No tienen un modelo de perdón. No saben, creen que perdonan. De hecho, muchos de ellos. Solo un perdonado por Dios puede perdonar a otros. Mateo 18 lo enseña. Nosotros ya no podemos vivir con el concepto de amor del mundo. Me das, te doy. Dios amó al mundo pecador, que le ofendió, que Él le dio bienes y el mundo le respondimos con males, con traición, con odio, y nos dio a su Hijo unigénito. Dios modeló la forma de amar a otros. Siendo sus enemigos, nos dio lo mejor que tenía. Eso es lo que esperaría de nosotros. Ese es nuestro llamado. Tratar bien a los que te tratan bien. No se necesita ser regenerado. Hay algunos que están en un pecado tan pernicioso que ni eso pueden. Amar a tus enemigos. Darle el mayor bien a tu esposa para modelar como Cristo ama a la iglesia, aunque ella no haga lo que tú estás esperando que hagas. Eso es el evangelio. Eso es despertar. Eso ya no es vivir como los dormidos que están inconscientes, embriagados por su egoísmo, idolatrando la comodidad. Y los cristianos estamos siguiendo eso. Yo, si me atienden, voy a la iglesia. Si me dan bien, si me sonríen, si hacen lo que yo pido, sí, embriagados de egoísmo. Cuando el Señor nos dice: ama como yo te he amado, da de gracia como has recibido de gracia. Hacer eso no es fácil, no es difícil, es imposible si no estamos en una comunión cercana con Dios. Si no es Dios el que abastece eso. Si tú no sales de tu casa percibiéndote completa y absolutamente amado, vas a salir al mundo a que alguien te ame. Y va a venir un sopilote o una sopilota o una lagartona a decirte: qué guapo que estás. Y tú: esta sí me reconoce, este sí me va a amar. Si tú no te sientes, como dice Efesios 1, acepto en el amado, vas a salir al mundo a emborracharte, a fumar, a drogarte, a hacer lo mismo que los demás por aceptación, porque tu corazón tiene una sed de aceptación que no fue satisfecha en Dios, en ese río de agua viva que satisface, y que cuando nos satisfacemos en Él no tendremos nunca más sed. Este es el llamado. Sigue explicando Pablo: pues por los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Puedes decir esto? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Lo dices conmigo? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Juntamente con Él voy a poder servir a otros.
Lo quiero hacer en mis fuerzas, me va a alcanzar, mira, para esto. Le voy a aguantar un berrinchito a mi esposa. Al tercero me voy a querer divorciar o la voy a querer sacar de las greñas del departamento. Pero juntamente con Él voy a estar tan satisfecho y abastecido en Él que voy a poder estar dispuesto a servir a otros, dándoles de aquello que Dios me ha provisto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para saber, entender lo que va a suceder en el futuro, pero que esto, Señor, nos ayude a darnos cuenta que este mundo donde tú nos has colocado en un momento histórico preciso para lo que tú quieres usar de nosotros. Te rogamos, te suplicamos que nos despiertes. Que nos despiertes cada mañana y que despiertes en nosotros una sed de ti, de tu presencia. Muchos de nosotros hemos estado tan desesperados de ti, de beber de ti, que ya nos acostumbramos a vivir desesperados sin ir a ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra indolencia. Perdona la dureza de nuestro corazón, Dios, y ayúdanos para ir ahí donde somos abastecidos y poder ser siervos tuyos. Hay tantos hermanos desanimados. Hay tantos hermanos que se han extraviado, que necesitamos ser usados por ti para ir y regresarlos a casa. Ayúdanos para lo que tú quieras, cuando tú quieras, estemos totalmente dispuestos. Aquí estamos. Úsanos para tu gloria. Henos aquí, Señor. Prepáranos. Quita toda la pereza, toda la desidia, quita todo ese miedo, toda esa intimidación que nos ha hecho no dar ese paso de fe para ir a un discipulado, a un estudio donde tú nos vas a capacitar, donde tú nos vas a ir a vivir lo que tengamos que vivir dentro de la iglesia para mostrar quién eres tú, primero en tu pueblo, y que eso lo llevemos allá afuera hacia otros. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.